Entre palcos. Bueno, en la primera sección vamos a hablar un poquito para poner en situación y en antecedentes de cómo era la vida de los jugadores de fútbol, sobre todo en el inicio y en lo que nosotros consideramos que es a partir de donde empieza el fútbol profesional de hoy en día. Es cierto que si os ponéis a buscar un poco en internet vais a encontrar que se jugaba fútbol en China muchísimo antes que la fecha que nosotros vamos a decir, en Japón, que os podéis imaginar que jugar a fútbol jugaban hasta los cromañones con un balón hecho con tripas, ¿vale? Pero creemos que es importante establecer un punto de partida a partir del cual comenzar a narrar la historia. Y hemos decidido que va a ser el siglo XIX, que es cuando en Inglaterra comenzó a popularizarse el fútbol más parecido a lo que tendríamos hoy en día y se fue encaminando hacia la profesionalización. Es importante que entendáis que desde el 1860-50, que es cuando tenemos más o menos los primeros datos, hasta, imaginaos, 1920, hubo un recorrido muy largo y fue una de las primeras etapas y más lentas en las que el fútbol pasó de ser considerado un hobby prácticamente que se jugaba por diversión y por amor al deporte sin querer cobrar y no estaba prohibido, algo de lo que hablaremos después, hasta, pues eso, una profesionalización del equipo, de la equipación, de los estadios, de todo lo que tienes detrás del staff técnico. Pero para centrarnos un poquito en lo que es la vida y hacerlo interesante también, porque al final es lo que queremos, que os divirtáis, hemos decidido hacer una simulación de cómo era la vida de un jugador que jugaba a fútbol a nivel, vamos a decir, profesional, en lo que se consideraba dentro de la Football Association, que era la primera federación de fútbol que se formó en el 85 en Inglaterra, y dentro de la liga de fútbol, que bueno, la Football League se llamaba, que era una especie de Premier, pero sin nombre, en la que participaban equipos loquísimos, que hoy en día son equipos de pueblo prácticamente, y nos hemos centrado en un ejemplo tipo, ¿vale? Yo os voy narrando y me vais diciendo, vosotros aquí evidentemente, y nuestros queridos espectadores a través de los comentarios, que os recordamos que podéis comentar todo lo que queráis, qué os parece y si realmente aguantaríais. Yo os adelanto que ni de broma. Imposible. Vamos a imaginarnos, como sabemos, en un inicio que jugaba fútbol. El fútbol no era considerado un deporte de ricos. O sea, era un deporte más bien del pueblo y para el pueblo, ¿no? Entonces, sobre todo de niños, estudiantes o gente que no tenía una ocupación a lo largo del día tan heavy como la de un trabajador. Pero sí que es cierto que había adultos que se querían dedicar a ello o que su pasión llegaba tan lejos que preferían dedicar las únicas horas libres que tenían al día en poder entrenar o poder jugar. Vamos a despertarnos un día normal como hoy, un martes de 1920, o si queréis 1910, a las 5:30 de la mañana. Uf. Buena hora, ¿eh? Hay alguno por aquí que seguro que se va a dormir a esa hora, pero bueno. Nos levantamos, ¿vale? Somos de clase trabajadora. Por lo tanto, en 1910, en la Inglaterra industrial, no tenemos un chavo. O sea, es para empezar. Todos estamos jodidos. Por lo tanto, no tenemos ni una mansión, no tenemos un chef privado que nos haga la comida, no vamos en coche al trabajo, ni nos llevan. De hecho, la cama es un poco jodida. La cama probablemente sea de paja y de cartón. O de algo Una o roca. de madera, no muy cómodo. Vivimos en un barrio no muy bonito, lleno de humo por las fábricas, en una casa pequeña con un montón de hijos, pero vamos a desayunar, ¿vale? Nuestro súper desayuno, un té, somos ingleses, pan, con algo de mantequilla o unas gachas, que es básicamente avena con leche ahí hecho ¿Ya? cemento. Hay pasta. Ese es tu desayuno, 5 de la mañana, ¿eh? Prefiero ayuno intermitente. Para desayunar Pues, eso. No creo que llegaras, ¿eh? Yo Ya. creo que no, porque vamos a imaginar, Al día no llegabas. siendo optimistas, que una hora después, a las 6:30 de la mañana, empezamos nuestro turno dentro de la fábrica, ¿vale? Turno largo, Con ¿no? suerte de que vivas cerca de la fábrica. Con suerte que vivas cerca de la fábrica, no tengas que ir en burro. Imagino que ahí no habrá 8 horas. Ahí no existen 8 horas ni No, la ¿verdad? seguridad social. Tenemos un empleo que es el principal, que nos ocupa la mayor parte de nuestro día. Muchas veces vamos a tener que trabajar de lunes a sábado y el domingo va a ser el único día que libremos
porque bajó Jesucristo de la tierra, a la tierra y dijo que era el día del Señor, ¿vale? Y menos mal. Exacto. Entonces, vamos a trabajar como obreros, como mineros, en las fábricas, como carpinteros. Polifacético. El mejor de nuestras oportunidades quizás es ser cartero. Ya está. No hay muchas expectativas, ¿vale? Claro, el fútbol en ese momento, como hemos mencionado, no estaba prácticamente remunerizado, perdón. Sí. O si se cobraba muy poco, que luego lo veréis en los salarios, el sueldo medio como iba, ¿vale? Tengo curiosidad, ¿eh? Por lo tanto, no podemos vivir del fútbol y tenemos que trabajar más o menos entre 10 o 12 horas, con un descansito. Ahora lo digo. Claro, y es un trabajo físico. Estamos hablando Claro, de es que... un trabajo físico. No, estabas en el ordenador ahí. No. Estás picando Moviendo el piedra, ratón. ¿eh? Estás picando piedra. No. A las 12 tenemos el almuerzo, ¿vale? Pensad que desde las 6:30 hasta las 12 ya llevas 5 horas y media currando. Y con unas Y has gachas. parado a las 12. Tienes, pues eso, media hora, 20 minutos para comer algo. ¿Qué comes? Pues un ejemplo claro de esa época y de lo que te podía hacer tu mujer es pan con carne, embutido o algo por el estilo, como una especie de bocata, o una sopa, o un guiso que te dejara hecho pues de esa mañana o del día antes. ¿Cómo te No lo había llevas? nutrición deportiva ¿Cómo te lo llevas? ¿Y no hay tuppers? en una fiambrera de este de metal. Eso es un detalle irrelevante. Soy muy curioso yo. Piensa que no hay nutrición deportiva, no hay medición de lo que comes, de lo que quemas, no hay nada. Ahí no hay déficit calórico, ni Ahí mucho no menos. hay nada. Déficit calórico creo que sí había. Bueno, Sí. Pero no lo llamaban Puede así. ser que sí que hubiese, sí. lo llamaban pasar No estaba medido, pero seguramente lo había. Entonces, vamos a suponer que trabajamos solo 10 horas, o sea, de 6:30 de la mañana a 4:30 de la Buen tarde. turno. Qué suerte. Sí, porque entonces son peores. Salimos a las 4:30. Bien, hemos salido de currar. Vale, esto a la tarde. Podemos hacer todo lo que queramos. ¿Y cuando comes? No, ya has comido a las 12. Eso, ¿qué comida es? Eso es tu almuerzo, compañero. La comida allí en Inglaterra es... Claro, Ah, bueno, buen claro. punto. Claro. A las 17:30 entreno. Podríamos considerar mejor momento del día. 2 o 3 veces a la semana, ¿no? Entrenamos en un campo de barro. No hay césped. Patotal. Pero ni artificial, ni no artificial. Nuestro entrenador probablemente sea una persona que o bien se encuentra retirado del fútbol porque ya es mayor y cuenta con experiencia, o alguien que lo hace voluntariamente porque le gusta mucho el deporte y quiere ayudar a los chavales que están entrenando, ¿no? Estamos entrenando, nada, en un campo embarrado, como ha dicho Sergio, hacemos unos ejercicios muy básicos de tanto de calentamiento como de tecnificación. O sea, la tecnificación es... Tecnificación nula, prácticamente. Tecnificación podríamos considerarlo a dónde meter la patada para que no nos expulsen, ¿no? Tecnificación tira a puerta. Y pateamos el balón, poco más. Lo que os he comentado, al final el míster o los compañeros son gente probablemente de nuestro mismo barrio o de alrededores que se han apuntado y lo hacen como hobby, porque aquí no cobran ni Peter, y si cobran, cobran muy poco, ¿vale? Básicamente por vocación. A las 19:30 podríamos suponer que a las 2 horas de haber empezado a entrenar hemos acabado. Buen entrenamiento. 2 horitas de entreno intenso, llegas a tu casa oliendo a choto. Lleno de mierda. Después de 10 horas. 1910, ¿cómo nos duchamos? No hay agua, no hay una ducha. Tú no eres rico, vives en una casa enana. Al río. Y si no hay río, te vas a ir hasta el río a las 7:30 de la tarde en Inglaterra, que es de noche, a ducharte. Depende de cómo huelas. Sales de ahí y no vuelves. Te tienes que duchar con un cubo de agua, en un barreño, en el patio de tu casa, si es que vives en una casa, Madre mía. probablemente con agua fría, porque no vas a calentar agua 3 veces a la semana para duchar, para bañarte tú o lavarte. Eso era un desperdicio. Es probable que quizás ni te duches. Y ya empalmes con el segundo entreno o tercero para amortizar la ducha. Qué bien van a oler. Sí. Por lo tanto, bueno, vamos a suponer que nos bañamos con un cubo de agua fría, nos lavamos rápido, un Echan ahí poquito, un el lavado de jarronazo gato, con el- igual. Y vamos a cenar. Ya llevamos Por fin. desde las 5:30 de la mañana haciendo cosas, podemos estar bastante cansados. ¿Qué creéis que podríamos estar cenando? Ahí tiene que haber algo tocho, porque es que unas gachas y un bocadillo para Pues todo el día. La cena era bastante simple. Potajes, pan, algunas verduras o pescado
en el caso de que hubiese comprado pescado o se hubiese salado y se hubiese usado pescado. Carne, ya te digo yo que no había. Mierda de vida. Nada, 8 de la noche cenas. Y a dormir. Y en cuanto acabas de cenar, a las 9:30 te vas a dormir. Porque al día siguiente te tienes que levantar a las 5:30 de la mañana otra vez. Yo no sé cómo lo veis, pero a mí no me convence. Lo veo. A ver, yo Yo ese horario no lo aguanto. me gustaría verme a mí en esa época. La verdad que me gustaría verme porque lo veo como que yo me hubiera rendido a los 2 días. Con segundo entreno ya no vas. Aquí os buscáis a otro. Yo no puedo más. Te habrías... Vamos, yo qué sé, te vuelves loco. A ver, dentro de que la vida es dura, porque en esa época la vida era Todo dura, el mundo le da dura, pero bueno. a lo mejor lo que buscabas era esa... Evasión, ¿no? Sí, justo. Ese momento de disfrute que te haga evadirte un poco. Que Ahí si no, no me lo tienes explico. Toda la razón, compañero, pero sí que es cierto que la idea de este podcast también es que la gente reflexione un poco de cómo es la vida de hoy de un futbolista o cómo creemos que es, por lo que vemos y oímos, a cómo era antes. O sea, comparar todo lo que ha dicho Víctor con la vida que puede tener cualquier futbolista en la actualidad. El futbolista, su trabajo es Ser futbolista. ser futbolista. Aquí esta gente tenía que tener un segundo trabajo, como muchas veces algunos jugadores de categorías inferiores que deben mantener su nivel de vida a través de un segundo trabajo o un primer trabajo y que el fútbol sea un segundo trabajo, ¿no? Para poder llegar a donde quieren llegar. A mí me parece durísimo. Sí que es verdad que me parece muy gracioso el análisis, porque es algo que no te paras a pensar. O sea, siempre lo tienes en mente de cómo podía ser, pero claro, si te empiezas a decir, hostia, ¿y dónde me ducho? ¿Y qué como? ¿Y dónde juego? ¿Y con quién juego? Porque al final tus compañeros... Es día a día esto. Quiero decir, Sí. algo que quiero tocar y que es interesante es que al final los jugadores cuando entraban muchas veces estaban anclados al club, porque seguramente también lo comentaréis, en un inicio la carrera futbolística iba ligada a un club. Y tú no te ibas del club si el club no quería ir, que tú te fueras. Y los contratos, por ejemplo, tampoco existían, porque como hemos mencionado, en un inicio no estaba bien visto que se cobrara por el fútbol. No. Entonces se hacían chanchullos de todo tipo, era increíble. Además, Por no habría nada regulado, no habría una Nada. federación que dijera este pertenece a este club, Bueno. tiene este año para jugar en este club. En 1885 se fundó la Football Association, que sería como una especie de FIFA inicial, muy primogénea, que se creó en Inglaterra y que fue la que legalizó el pago de jugadores tras una presión muy grande y de una cantidad de chanchullos increíbles, porque claro, era algo del estilo. Yo soy el director del club, bueno, del club del barrio. Y yo veo a Sergio, veo que juega bien, digo, Sergio, vente a jugar con nosotros. Y Sergio me dice, ya bueno, yo voy a jugar con vosotros, pero yo tengo que trabajar 12 horas en una fábrica, ¿sabes? Dame algo para que me vaya. Y le digo, vale, como no te puedo pagar porque es ilegal, esto estamos hablando antes de que se legalizara el pago, ¿no? Te voy a conseguir un trabajo mejor en otra fábrica. Y a cambio de ese trabajo mejor, Sergio se venía a mi club. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, si estás jugando en mi equipo y tu trabajo nuevo, que es mejor, depende de que juegues en mi equipo, es casi una relación de explotación o de dependencia, ¿no? Sí. Te cojo... Pero estás condicionado ya aquí. No te vayas al del equipo del barrio de enfrente o el de la ciudad de al lado. A no ser Porque- que el de al lado le diga, vente. Por ejemplo. Eso es un ejemplo interesante. Sí, pero que al final, hoy en día, yo creo que más o menos, sin ofrecer ese trabajo, nos ofrecen condiciones económicas mejores, peores, Claro. y yo A ver, creo que al eso- final también te liga un poco de esa manera. A ver, es una contraprestación, al Es fin y al cabo. totalmente cierto, pero también hay que reconocer que, joder, por lo menos ahora mismo cobran, ¿no? No, sí, claro. Y si tú te pones cabezón que me voy y que no voy a ir a entrenar, Te quedas sin curro. al final te acabarán echando y te podrás ir como agente libre en el peor de los casos, ¿no? Pero en ese momento que tu curro era lo que de lo que dependía tu familia, estabas tú como para decir que no, ¿sabes? Sí, Pero bueno, totalmente. mencionar, por cierto, que yo me he centrado en Inglaterra porque en su inicio fue donde nació y por lo tanto donde más avances había. Por ejemplo, en España, Italia, el fútbol empezó a cobrar más sentido un poquito más tarde y como consecuencia de ello se empezaron a pagar los primeros salarios más tarde, se empezó a regularizar más tarde. De hecho, la pero- primera liga española creo que es 1929. me parece. Sí. ¿Esa fue la que ganó el Recreativo de Huelva? ¿O no? La primera liga no sé quién la ganó. Sí Lo que miramos fue el primer luego, si club quieres. fundado, fue el Recreativo de Huelva. Eso, Es me he el- equivocado. Voy a buscarlo. Que tiene pelotas, ¿eh? O Sí, sea, sí. por no faltar el respeto al Recreativo de Huelva, pero que quiere decir, es el primer club que se funda y precisamente hoy no tiene la misma Champions de Madrid, pero bueno.
Pero bueno, muy bien. No sé qué os ha parecido esta pequeña sección. Yo creo que está guay. Es Sí, un buen joder, inicio de podcast. Dejadnos en los comentarios qué opináis. ¿Qué opináis de cómo era la vida en ese momento? Y qué opináis de de los beneficios que tienen ahora de los jugadores. Y si creéis que es justo lo que dicen a veces de que el salario es retribuido proporcionalmente y que su vida no es tan fácil como se pinta. Bonus clip. El primer campeón de la Liga Española fue el Barcelona. ¿Ah, sí? Toma, gas ahí.